candidatos, propuestas y transparencia para construir el Perú que queremos. Elige bien. Elecciones Generales 2021. Estamos el día de hoy conectados vía Zoom con el profesor Pedro Castillo Terrones, candidato a la presidencia de la República por Perú Libre. Pedro, muy buenos días. Muy buenos días, mi estimado Nicolás. Muchas gracias. Gracias por este espacio y desde Exitosa saludar a todo el Perú. Estamos en la cálida Piura, mañana estamos en Tumbes y luego en la Macro Oriente. Acá recorriendo el país y agradecemos a todos los compatriotas por recibirnos en cada espacio en cada paso que damos, ¿no? Estamos acá para afrontar esta paupérrima situación por la que pasa el país. Pedro, la gente te conoce y la gente que sigue Exitosa desde hace años porque tú fuiste uno de los protagonistas principales de la huelga magisterial. Lo que quisiéramos, Pedro, igual es que tú le cuentes a la gente quién es Pedro Castillo Terrones. Gracias, ¿quién es este hombre? Sí, soy el profesor Pedro Castillo Terrones, ¿no? Hijo de una cuna muy humilde. Mis padres son iletrados. Vengo de la comunidad de Puña. Ahí nací, ahí crecí, ahí trabajo actualmente como maestro de primaria. Aparte de maestro, a mucha honra, el pueblo me conoce que soy un dirigente rondero y también luchador social, que desde hace muchos años, desde que se ha implementado esta constitución nefasta, imperialista, antipueblo, hemos gestado en las calles, en la lucha defendiendo el agua, en diferentes movilizaciones del pueblo en su conjunto, gestando de que se cambie esta constitución. Por eso estamos acá, para encarar de una vez por todas, y no nos movemos con cálculos políticos en escenarios electorales, mi estimado Nicolás. Estamos acá, si hay que dar la vida, la tenemos que dar. Yo quisiera agradecer a todo el magisterio, a nuestros hermanos a nivel nacional, por estos actos de solidaridad, por los que hemos estado pasando, no solamente con nuestra salud, sino también por problemas que se han dado últimamente con unos familiares cercanos, ¿no? ¿Tú estuviste, Pedro, enfermo por el COVID? Sí, he sentido en carne propia y veo cómo es que paralelamente a mi situación, miles de compatriotas asfixiados en los pasillos, en los hospitales, ¿no? Clamando por un poco de oxígeno, por una pastilla, ¿no? Imagínate, mi estimado Nicolás, en la primera ola del COVID, ¿cuánto costó una mascarilla, un ibuprofeno, un balón de oxígeno? ¿Cuántos maestros pedían que se le devuelva su dinero de la derrama para salvarse la vida? Cientos de maestros que han fallecido en todos los estamentos del Estado, privados y públicos. De cara al bicentenario dan problema de la corrupción y tenemos que batallar, así como hemos luchado en las calles defendiendo este derecho constitucional que es la educación. Con esa misma fuerza, Nicolás, estamos acá para afrontar toda esta podredumbre del Perú, por la cual me solidarizo con las familias que han perdido la vida. Pedro, tú eres un hombre de izquierda. La pregunta es ¿por qué? Y en muchos aspectos las propuestas de la izquierda se parecen, por ejemplo, con respecto al tema del cambio de la Constitución, pero ¿por qué la gente debería votar por Pedro Castillo y no por Verónica Mendoza o por Marco Arana? Bueno, ¿por qué por Pedro Castillo? Yo creo que lo tenemos que hacer el pueblo en su conjunto, ¿no? Yo no veo para juzgar por fulano o sultano, sino que lo que debería ser el cambio de la Constitución lo tenemos que hacer la gente de abajo, la gente del pueblo, los que hemos estado luchando en las calles, ¿no? Entonces creemos importante porque primero, el grito del cambio de la Constitución no se da en un escenario netamente electoral, se tiene que dar juntamente con los ronderos, los maestros, los médicos que están en plena pandemia haciendo huelga, las amas de casa, la gente que saca en una carretilla a venderte huevos de codorniz y no son escuchados. Mi estimado Nicolás, esta gesta de la Asamblea Nacional, de la gesta de la nueva Constitución, se tiene que hacer por mandato popular a través de una Asamblea Nacional Constituyente. Con nosotros, en nuestro gobierno, va a terminar los conflictos sociales en el Perú, porque sus plataformas de lucha de los gremios, de las organizaciones sindicales y populares, de los colectivos, van a formar parte de la Asamblea Nacional Constituyente en un 60%, y el resto debe constituirla, disculpen la redundancia, los
constitucionalistas y los políticos. Que no diga yo voy a cambiar la Constitución, pero ya la tengo la Constitución hecha, ya tengo mi proyecto. No, señor, la Constitución tiene que ser la voz auténtica del Perú, y con eso habremos recuperado del país, porque tenemos que hacer sentar a estas empresas que vienen saqueándole al país, que no son sensibles ante un pueblo que se desangra, ante un pueblo que pide a gritos que se les salve, no solamente de la vida, que necesita un pan, que están en la extrema pobreza, que hoy en día necesitan que una atención inmediata, necesitan que se haga una lucha frontal contra la corrupción, contra la delincuencia, y en eso nadie nos va a poner una receta, porque como ronderos vamos a trasladar esta experiencia a las ciudades más grandes para combatir la delincuencia. Pedro, este problema de gente que se han abierto... Pedro, tenemos que ir a una pausa porque son las 9:29 de la mañana. Muchas gracias. Pero yo quisiera que al regresar de la pausa nos diga exactamente qué es lo que proponen ustedes cambiar de la Constitución, qué es lo que debería ser diferente en el Perú. Tras la pausa, regresamos con Pedro Castillo Terrones, candidato de Perú Libre a la presidencia de la República. Volvemos. Estamos en Exitosa Perú, la voz de los que no tienen voz, 95.5 de la FM en Lima. Soy Nicolás Lucar, esto es Hablemos Claro, y estamos con Pedro Castillo Terrones, candidato a la presidencia por la organización Perú Libre, en nuestra secuencia Elige Bien. Pedro, te preguntaba, ¿qué es lo que proponen exactamente ustedes cambiar de la Constitución? O sea, ¿se va a reestatizar todo lo que fue privatizado? ¿Qué va a pasar en el agro? ¿Qué va a pasar con la minería? ¿Qué proponen ustedes? Bueno, nosotros planteamos de que en el Perú tiene que pasar por un cambio estructural y cambiar la Constitución, no solamente para ver los problemas de educación, recuperar la economía del país para declarar en emergencia el problema de salud, con un presupuesto no menor del 10% del PBI, igual que en educación, así como la agricultura. Reactivar la economía para impulsar a la micro y pequeña empresa para que genere empleo en todo el país. Abrir las puertas de las universidades para que nuestros hijos al terminar el colegio tengan el nivel preparatorio, el nivel académico preuniversitario para tener el ingreso libre a las universidades. Es decir, acabar con todos estos problemas, llamar a las empresas transnacionales que han saqueado por año al país, se han concesionado el territorio nacional. Hay que devolverle su soberanía al pueblo peruano, su dignidad al pueblo peruano, que regrese, por ejemplo, la dignidad y los valores a las escuelas, que la gente transite libremente y con confianza por las calles, y cuando salga... Claro, Pedro, pero disculpa que te interrumpa, pero es decir, alguna gente dice, o sea, porque ya logramos finalmente, esto es algo de lo que venimos hablando hace años acá en Exitosa, de que en el Perú hay que producir cambios, y la discusión es de qué tamaño son esos cambios. Y por desgracia ha tenido que ocurrir la pandemia para que todos reconozcamos que las cosas no están como deberían estar, y que por supuesto que hay que hacer cambios. Ahora, hay gente que dice, lo que ha fallado no es la manera como está organizada la explotación de nuestros recursos, sino la administración de esos recursos. Es decir, lo que ha fallado es el aparato del Estado, pero que todo lo demás está bien. Entonces, tú estás hablando ahorita, por ejemplo, del régimen de concesiones. Ustedes van a estatizar la explotación minera, ustedes van a mantener las actuales concesiones. Si las van a cambiar, ¿cómo las cambiarían? Hablando específicamente de la minería, que es la principal fuente de ingreso del país. Específicamente la minería, mi estimado Nicolás, yo creo que eso pasa porque la Asamblea Nacional Constituyente y el pueblo así lo siente, que tiene que renegociarse, tiene que revisarse estos contratos, y justo está especificado en el artículo 62 de la Constitución Política, que es el meollo del modelo económico por la cual estamos así. Creo que el mayor porcentaje de las utilidades que se han llevado por año estas empresas debe invertirse, debe revertirse para el pueblo peruano, ¿no? Vamos a ver de qué manera, cómo es posible que se haya expropiado lo que le corresponde al Perú. Vamos a hacer un país, Perú Libre plantea de que el Perú tiene que ser un país de propietarios, ¿no? Eso es el planteamiento objetivo, real, y no la va a hacer Pedro Castillo solo, no lo va a hacer Perú Libre. Esta es una lucha del pueblo en su conjunto, y de la cual tenemos que llamar a todos los sectores, a los profesionales en todas las áreas, para hacer una tarea en conjunto. Ahora, ¿cómo va a ser Pedro Castillo Terrones para gobernar el Perú en el caso de que sea electo presidente?
porque para gobernar se necesita equipos de gente, se necesita especialistas, se necesita técnicos, se necesita, bueno, lo que hasta ahora se reconoce como la forma, digamos, de administrar el poder, que son los partidos. Claro, nosotros tenemos... O sea, ¿tiene Pedro Castillo el equipo que se necesita para gobernar el Perú? El partido no solamente tiene equipos centrados en el mismo partido, sino anexados en diferentes regiones del país, porque creemos importante de que la reconstitución del país no solamente se tiene que ver un problema de centralismo, ¿no? Por eso es que estamos en estos problemas de corrupción, porque se ha centralizado la economía y los servicios, los derechos en la capital, pero lo que se ha descentralizado es la corrupción. Entonces es un equipo que tiene que corresponder también a la necesidad y a la realidad de cada una de las regiones, ¿no? Por ejemplo, en este momento, el problema de la pandemia, ¿por qué no se le da oportunidad, por ejemplo, a los gobiernos regionales para que tengan también la opción directamente a tener contactos fuera del país y traer o hacer las negociaciones y la compra de las vacunas, ¿no? Todo está centralizado en Lima. Ahora, el tema es Pedro, es decir, exitosa. Ustedes están proponiendo, no me termina de quedar claro exactamente cómo se va a renegociar esta relación. O sea, ustedes reconocen la necesidad de la inversión de las grandes empresas, la presencia de las transnacionales. ¿Cómo se va a manejar este asunto? Bueno, o sea, la explotación de la mayor parte de nuestros recursos minerales es una combinación entre concesionarios locales con grandes empresas internacionales especialistas en minería. ¿Cómo manejaría un gobierno de Pedro Castillo una situación como esta? Primero, llamar a las empresas transnacionales, específicamente las empresas mineras, ¿no? De las utilidades que se lleva, por ejemplo, de cada 100 soles se lleva 70 soles y 30 soles se queda para el Estado peruano. Nosotros planteamos de que 70 soles se quede para el Estado peruano, ¿no? Y 30 soles se la lleve. Y lo otro, ver de qué manera también para nosotros es prioritario, paralelo a la actividad minera y a la empresa privada. Nosotros no estamos en contra de la propiedad de la inversión privada. Bienvenido la inversión privada nacional, ¿no? Y bienvenidos los transnacionales que quieran quedarse, pero con reglas claras. Hay que ordenarnos en ese aspecto. Pero ¿cuál es el modelo? ¿El de Evo Morales? O sea, lo que tú proponías, Pedro, es replicar lo que hizo Evo Morales en Bolivia. Yo creo que más allá de traer modelos, sería bueno en todo caso de que es el Perú el que tiene que tomar sus propias decisiones. ¿Por qué no? Como una sugerencia, un ideario, por ejemplo, ¿no? Una experiencia que se ha tenido en Bolivia, pero creemos importante de que el Perú está en la capacidad de hacerla porque tenemos muchos intelectuales, muchas personas idóneas que están en el anonimato y quieren entregarse a reactivar la economía y entregar un nuevo Perú. Entonces creemos importante de que así como se quiere ver con el modelo económico, el problema de las transnacionales, también priorizar el problema, la grave situación de la agricultura, más que de la minería. El que saca adelante al desarrollo del Perú es el sector agropecuario. En este momento, ¿quién ha parado la olla, mi estimado Nicolás? ¿Ha habido presencia de los mineros? ¿Y qué van a hacer ustedes en el caso eventual que ganen las elecciones, pero con la agricultura exportación, que ha estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas y en medio de la pandemia con esta paralización? ¿Qué proponen ustedes frente a este tema de la agricultura para exportación? Lo primero que tenemos es garantizar su estómago y garantizar su alimentación primero de los peruanos, ¿no? Que lejos de ver que lo que produce la agricultura y se exporte, primero tenemos que llevar a la multitud, a la familia, al interior del país, a las grandes ciudades que están en condiciones vulnerables, ¿no? Repotenciar la agricultura significa, por ejemplo, construir las grandes cuencas hidrográficas, de estos ríos que van a contaminarse al mar, y llamar a todos los expertos para hacer estos grandes proyectos, motivarle y darle facilidades a los agricultores con bajos intereses y hacerlos fértiles, no solamente estos desiertos en el litoral costero, sino también en la serranía. Nosotros somos agricultores allá en Chota y vemos que no hay presencia del Estado.
Tú siembras unos cuantos sacos de papa y cuando cosechas, ves, por ejemplo, de que sale más caro la lavada que la camisa. Pero no ves, por ejemplo, que sus vías de comunicación no tienes acceso porque no hay presencia del Estado, no hay una motivación para nuestros agricultores. Entonces tenemos que reactivar. Estas personas, los agricultores que no han tenido una motivación, no han tenido una respuesta de los gobiernos, de los gobiernos que han pasado, ¿no? Los agricultores no siempre han estado en tiempos de pandemia, no solamente han estado en tiempos de paz, también han estado en tiempos de guerra. Y de eso no podemos pero igual, es nuestra prioridad. Digamos que eso es razonable, ¿no es cierto? Pero existe una agricultura dedicada a la agroexportación que está, digamos, dando ingresos que bordean ya los $7.000 millones anuales y que está dando empleo a cientos de miles de peruanos. Es decir, se produce para exportar, pero se le da empleo a gente que a partir de eso cambia su vida porque tiene capacidad de consumo, tiene una vida mejor. Pero ¿cómo van a manejar? ¿Qué proponen ustedes de eso? ¿Una segunda reforma agraria? Como otros sectores de la izquierda. Agraria, yo creo que es lo más importante, ¿no? No solamente darle facilidades al micro y pequeño agricultor, sino a estas empresas, ¿no? A los agricultores que hacen este trabajo en la exportación, pero también con reglas claras, ¿no? Por ejemplo, que está bien el trabajo así como lo hace la empresa privada, pero hay que llamarlos para que también respeten la situación laboral de los trabajadores, su seguro, ¿no? Sus pensiones, que hoy en día la población después que entregan esta mano de obra barata que se han gestado de estas empresas, la gente, incluso el mismo Estado, se para ahí en la esquina y no hace nada, no abre su boca por devolverle también sus pensiones. El problema pensionario es un problema álgido, ¿no? Ahora, me pregunta la gente en las redes, ¿a quién pondría, por ejemplo, el ministro de Economía? Si Pedro Castillo fuera presidente, ¿quién sería su ministro de Economía? Bueno, vamos a hacerlo, hay todo un equipo interno. Nosotros estamos planteando de que más allá de poner individuos, porque ese es el problema del Perú también, ¿no? De ponerte ministros improvisados, ponerte personas que se rodean con sus intereses primero. Vamos a llamar a todos los economos del país, identificados con el país, y a partir de ahí vemos la persona más viable. No tienen un nombre ustedes en este momento, o sea, Pedro Castillo no tiene en la cabeza la idea que, siendo la economía algo tan trascendente, o sea, saber de que en este equipo para realizar las ideas que tiene, esta es la persona que va a tomar lo que es, sin ninguna duda, el ministerio más importante en el Perú. No tenemos nosotros un hombre que resalte, pero sí tenemos un equipo que es una mesa de debate, una mesa de trabajo, ¿no? Como lo deben haber en todos los sectores, por ejemplo, los agrónomos, los ingenieros, en el marco de todos los sectores. Nosotros estamos planteando llamar a todos los colegios profesionales, y sean los colegios profesionales los que tienen que proponer y plantearle, por ejemplo, qué estamos haciendo en cada uno de estos rubros. Nos gustaría de sobremanera, y eso es lo que también sentimos, la propuesta que está haciendo, por ejemplo, a nivel nacional, porque, por ejemplo, no solamente en coordinación con el gobierno, con el partido y todos los economos, se analice y se vea, no hay necesidad que esté en el círculo de Perú Libre. Y si hay un economista que se entrega y que vemos que su carta es intachable y está entregada al país, ¿por qué no llamarla y que conduzca, por ejemplo, el Ministerio de Economía? No pasa por etiquetas, acá no va a haber tarjetazos y no va a haber solamente espacios para la gente de Perú Libre, que los agricultores pueden elegir a su ministro de Agricultura, que los maestros elijan a su ministro de Educación, ¿no? Que los médicos elijan a su ministro de Salud. Entonces, acá no se está buscar el sillón presidencial, mi estimado Nicolás. Aquí se está buscando trasladar el poder al pueblo y dejarlo en manos de los ronderos, en los agricultores, de los maestros, de los médicos, de la gente que está en la calle pidiendo justicia, la gente que busca una reforma judicial. Entonces, igual que los jueces también deben ser elegidos por mandato popular. Ahora, me preguntan acá por el tema de la corrupción, y directamente por Vladimir Cerrón, porque Pedro Castillo habla de que hay que luchar contra la corrupción, que es un flagelo. Sin embargo, la corrupción ha atravesado toda la clase política peruana, incluyendo a la izquierda. Y el problema es que en Perú Libre también han tenido un problema con esto. Uno de sus líderes, Vladimir Cerrón, ha estado implicado
en acusaciones de corrupción. Bueno, no, mi estimado Nicolás, no sé si tú has leído su expediente o el problema judicial de Nicolás, de doctor Vladimir Cerrón. De Vladimir. Yeah. De Vladimir Cerrón. No sé si tú te diste el tiempo para revisarlo. Si es que lo has leído, ahí te vas a dar cuenta de que por encima de toda situación legal, ahí se ve claramente, por ejemplo, de que hay una persecución política, ¿no? Una situación que se montan de algunas cosas administrativas, y cuando ven que un partido provinciano, cuando los líderes salen del rincón del país, de las entrañas del pueblo, aparecen y te estigmatizan y te silencian, como ha pasado no solamente con Vladimir Cerrón, sino pero el problema, líderes. ¿Sabes cuál es, Pedro? Que ese mismo discurso es el que comparten todos los políticos sin importar el signo. Es decir, Keiko Fujimori dice que es víctima de persecución, Vizcarra ahora está diciendo que también es víctima de persecución, Pepe Cate decía que era víctima de persecución, Alan García decía que era víctima. Es decir, todos los acusados de corrupción resulta que pobrecitos son perseguidos políticos. Bueno, yo creo que, por ejemplo, el mismo periodista ha revisado este caso, por ejemplo, Ricardo Seda, de La República, y ahí habla claramente, por ejemplo, de este caso. O sea, es un caso totalmente distinto, ¿no? Ahora, pero si fuera de otro caso, sí, ahora sí, bueno, hay que darle su espacio, que se juzgue, ¿no? Entonces creemos importante de que si vemos con nosotros de que como persona, o que se lleva intereses probados, nosotros seremos los primeros a empezar por la propia casa, ¿no? Pero cuando los casos sean probados. Y Pedro Castillo, me preguntan acá, ¿le daría el indulto a Alberto Fujimori y a Antauro Humala? Es una potestad presidencial. ¿Lo haría Pedro Castillo? ¿Indultar por un lado a Fujimori y por el otro a Antauro Humala o no? Para el fujimorismo, ni indulto, ni perdón, ni olvido. El caso de Antauro Humala, creo que bajo las facultades presidenciales daríamos el indulto por exceso de carcelería. Me pregunta acá Máximo Fuentes, me pide que le pregunte por cómo va a ser para enfrentar la corrupción en el sector educación, en las UGELes, y me dice reiteradamente en la UGEL número 1. Es decir, lo que dice, que lo he escuchado muchísimas veces, es que hay corrupción en el aparato del sistema educativo. ¿Cómo va a enfrentar o cómo enfrentaría eso? No solamente en el sector Pedro educativo, Castillo? Nicolás, no solamente en el sector educativo, en todos los estamentos del Estado existe corrupción, desde las municipalidades, ¿no?, hasta el gobierno central, ¿no? En este régimen que ya tiene, va pasando por cuatro presidentes, ¿no? ¿Y qué hablar del sector de educación? ¿No? Nosotros le decíamos a la ex ministra de Educación, si quiere dar muestras de que hay aquí verdaderamente una entrega por la educación, que limpie primero su gallinero. Exitosa. ¿No? Y eso significa limpiar toda esta podredumbre desde las UGELes, en la ADRES, en el Ministerio de Educación. Mire usted el porcentaje de personal, el 80% del personal que trabaja en el Ministerio de Educación son una tira de ineptos, no conocen el sector, y encima te ponen un ministro improvisado que no conoce el sector. El año pasado yo conducía a los alumnos de quinto y sexto grado, ¿no?, que teníamos que, de estos 20 alumnos, 17 alumnos no tienen celular, 2 alumnos tenían 2 celulares básicos, y cuando llamas al niño te responde el papá desde la chacra, no te responde el niño, y le quieres hablar en la noche, el niño ya está dormido, y un niño tenía un celular táctil, tenías que irte al cerro a buscar señal. Hoy en esas condiciones el Ministerio de Educación quiere otra vez aperturar el servicio educativo cuando no se está priorizando la vida primero, cuando no se está priorizando la salud, ¿no? Hay miles de niños que estaban en condiciones de pobreza, hayan pasado a ser extremadamente pobres, han muerto sus padres. Pedro, para ir avanzando, tengo más preguntas. Lalo Huertas me dice, gracias. Nico, pregúntale qué va a hacer con la ONP y la AFP. Y te rogaría, Pedro, respuestas puntuales. Sí, ¿qué va a hacer inmediatamente? Si llega al poder con la ONP y las AFP. Devolverle inmediatamente la AFP, su dinero de la AFP, la ONP, y así también su CTS a todos los trabajadores. Y es más, llamar a todos los trabajadores a nivel nacional y gestar un nuevo sistema nacional de pensiones, que se respete los derechos de los trabajadores, sus pensiones, ¿no? Queremos que su pensión
de los trabajadores no debe ser mínimo, no debe ser menor al sueldo mínimo. Alex Quiñones, fíjate lo que escribe, leemos tal cual, Pedro, porque creo que es importante respetar lo que la gente diga de la manera como lo diga. Él nos dice, Alex Quiñones, soy profesor, pero Pedro me decepcionó por ir en un partido comunista. No votaré nunca por comunistas. Eso es lo que dice el profesor Alex Quiñones, que me imagino te reconoció como líder durante la huelga magisterial última, pero que acá dice que no votaría por ti, por razones ideológicas. Bueno, yo creo que respetamos las situaciones ideológicas, ¿no? Muchos maestros aún todavía no llegamos a las regiones, seguro maestros que han luchado también conmigo, pero acá tenemos las cosas claras. Nosotros no estamos impulsando un comunismo en el Perú. Lo que necesitamos es que el pueblo en su conjunto se direccione y ya delinee que lo que es para el pueblo tiene que ser para el pueblo. Yo pregunto, antes de la huelga, un maestro contratado, ¿cuánto ganaba? ¿Acaso no ganaba 700, 800 soles? ¿Y ahora cuánto gana? ¿Acaso no gana más de 2.200 soles? Un maestro nombrado, ¿cuánto ganaba antes de la huelga? ¿Acaso no ganaba 1.100, 1.200 soles? ¿Y ahora cuánto gana un maestro? ¿Acaso no gana 2.000 a partir de 2.500 arriba? Y no estamos nosotros para hacer un informe, sino más bien nosotros concebimos que en este escenario político lo que tenemos que hacer es considerar en esta nueva constitución a la educación como un derecho fundamental, no como un servicio. Y eso significa que primero la educación, segundo la educación, tercero la educación, mi estimado Nicolás, porque un pueblo educado se alimenta mejor, transita mejor, no ensucia las calles, vive mejor. Entonces, si se hubiese declarado en emergencia la educación hace muchísimos años, no estuviéramos en esta situación. Si se hubiese declarado en emergencia la salud hace muchos años... Pedro, me piden que te pregunte cómo harías para resolver el problema, la crisis de las vacunas y el oxígeno. Nosotros ya nos pronunciamos, mi estimado Nicolás, y lo digamos que no fuera Francisco Sagasti, sino Pedro Castillo, el presidente, ¿qué haría en esta crisis? Lo primero que haría es no vacunarme a espaldas del pueblo primero. Lo otro es inmediatamente llamar a hacer una cruzada nacional y llamar a las fuerzas políticas nacionales, a los gobiernos regionales, a los alcaldes, y sabe que hacer una modificatoria presupuestal en el acto para destinar mayor presupuesto para instalar plantas de oxígeno y hacer una distribución gratuita del oxígeno a nivel nacional, ¿no? Implementar la situación de las vacunas en forma voluntaria a nivel nacional, porque también hay un buen sector, por ejemplo, yo no me voy a vacunar, dice la población, porque no hay un sinceramiento, una información real, ¿no? Implementar este programa generalizado de atención primaria, que los médicos no le esperen en los pasillos al paciente cuando la persona está a punto de ir a la bolsa negra. El Estado tiene que asumir su responsabilidad haciendo un desplazamiento del cuerpo médico a los domicilios. Y lo primero que tenía que hacer es sincerar con respecto a esta pandemia. Todos están muriendo por COVID. ¿Acaso antes de la pandemia la gente no colapsaba en los pasillos? ¿Acaso antes de la pandemia no había muchísimos enfermos? ¿No había muertes? ¿No había problema del dengue, de la anemia? ¿El problema que del descuido de los hospitales no colapsaban? Hoy todos mueren por COVID. Entonces yo lo primero que haría es llamar también a los medios de comunicación de cobertura nacional para que contribuyan con la verdadera información, para que eleven el problema psicológico de la población, de las familias, ¿no? Entonces, por ahí tiene que empezar. Me piden que te pregunte, y te agradecería una respuesta puntual sobre cuál es la posición de Pedro Castillo Terrones sobre Venezuela. Bueno, porque lo que dice, tú lo tienes que haber escuchado, los detractores de la izquierda, es que lo que quieren es volver el Perú como a lo que es la Venezuela de Nicolás Maduro. Bueno, en Venezuela lo que tiene que jugar son los venezolanos. En Venezuela, por ejemplo, hay un gobierno que para nosotros es democrático porque en este momento, por ejemplo, tiene un congreso de la oposición. Y concerniente a los ciudadanos que han salido no solamente de Venezuela, sino de otros países, que se han abierto a diestra y siniestra las fronteras del país para venir a delinquir, a faltar el respeto y a violar a nuestras familias. Nosotros el 28 de julio en el acto vamos a firmar un decreto supremo dándole un plazo de 48 horas a estas personas que han venido a matar a nuestras familias, a delinquir y a hacer lo que quieren, ¿no? Por ahí vamos a empezar y vamos a dar, igual que con la delincuencia, vamos a trasladar esta experiencia de las rondas campesinas a las zonas urbanas para organizar a la comunidad urbana
Y esta persona que delinque y reincidente hay que llevarlo con las rondas campesinas a construir puentes, carreteras, hospitales que faltan, ¿no? ¿Cómo es posible que la familia, mientras está el delincuente está en la comisaría, la familia sale con su cartel a pedir justicia, el delincuente sale por la puerta falsa? Eso tiene que terminar, y en eso nadie nos va a enseñar, porque nosotros hacemos este acto de justicia en las rondas campesinas. Me piden que le pregunte acá, no logro entrar acá, ¿por qué fue usted candidato por el toledismo? Última pregunta antes de entrar al ping-pong que hacemos siempre. Bueno, gracias, mi estimado Nicolás. Con Como Toledo, al Perú no lo para nadie. Pedro Castillo, candidato a la alcaldía. Cuando nosotros veíamos, por ejemplo, de que muchos compatriotas en el régimen fujimorista, no solamente compañeros que abandonaron el país, sino que tuvimos el coraje de pararnos acá, de quedarnos en nuestro país para afrontar esta crisis, y lo hemos hecho siempre y la seguimos haciendo. Y cuando ha habido alternativas políticas, como este caso del toledismo, fuimos invitados, participamos con la finalidad de que pensábamos de que íbamos a conducir por el camino correcto. Pero desgraciadamente se han dado estas cosas como lo han hecho. Tenemos que terminar y vamos a hacerlo con un ping-pong. Yo te voy a decir una palabra y te rogaría que nos respondas con lo primero que te venga a la cabeza, una palabra. Mi estimado Nicolás, comencemos. Si Verónica Mendoza. Para dirigirme a las personas, a mis contrincantes, por respeto al país, no te voy a responder. Como maestro que soy, no voy a objetivar con ninguna persona en este marco del ping-pong. Pero sí voy a hacer un ping-pong. Si yo te digo Verónica Mendoza, no te viene nada, pero no tiene por qué ser agraviante, simplemente la reacción que te provoca una palabra o un nombre. Verónica Mendoza, sí, por ejemplo. Pero me voy a abstener, Nicolás. No soy de ese tipo de personas que me quiero dar algún adjetivo. Todos estamos en un escenario político y lo que quiero es que respetemos a la población. No solamente en un pacto electoral, sino más bien que vayamos al pueblo y digamos la verdad. Y no estemos solamente moviéndonos por cálculo político. Es necesario llamar a las organizaciones, al pueblo en su conjunto, para que seamos sinceros, seamos francos, hablemosle con la aldea, con la lealtad, no montemos. Yo, mi estimado Nicolás, por ejemplo, estas personas que aparecen en las pantallas con los primeros lugares en una encuesta, yo no sé en qué país están haciendo su campaña política, que no les encuentro en el pueblo, ¿no? Y es más, o sea, tú no le crees a esa encuesta que te pone en decimoprimer lugar, es decir, el número 11 de la lista con el 1.7%. ¿No crees en esa encuesta? La verdadera encuesta la encuentro en la calle, mi estimado Nicolás. Cuánto quisiera que los medios de comunicación y Nicolás Lucas me acompañe a caminar junto conmigo, al menos en una de las regiones del país, ¿no? Lamentablemente en las condiciones actuales, Pedro, no es posible. Tenemos que ir terminando, Pedro. Estamos obligados a ir al corte a las horas puntuales. Te agradezco mucho por haber estado con nosotros y te deseo mucha suerte en tu campaña. Pedro Castillo Terrones, candidato a la presidencia por el partido Perú Libre, ha estado con nosotros en nuestra secuencia Elige Bien. Nos vamos a la pausa, regresamos con más.